Bueno, en este vídeo os voy a hablar de la libertad de expresión y de lo que representa Sánchez para la libertad de expresión, ¿no? Que es un oxímoron. Sánchez y libertad de expresión no pueden estar en la misma frase porque es incompatible. Este aprendiz de dictador que tenemos aquí de puro bolivarianismo, que cada vez está madurando más, ¿no? Y que esperemos que acabe como Maduro en la cárcel. Su última ocurrencia ha sido decir, no ya meterse con los youtubers, que de eso estamos acostumbrados, o con todo aquel que no le vaya el agua, acusar de extrema derecha y de fascistas a quienes no soportan a este gobierno de impresentables, ¿no? Sino que ahora dice que quiere prohibir que los menores entren en Internet. Así, hasta los 16 años. No sé si será porque las encuestas indican que los jóvenes se están decantando por Vox o será porque ya quiere desautorizar completamente a los padres, que son los que realmente, y acabar de destruir las familias, que son los que realmente tienen que controlar el acceso de sus hijos a Internet, para que no entren en sus páginas, que lógicamente no tienen que entrar los menores, pero eso no implica que los menores sean idiotas o que no sean capaces de utilizar Internet pues para, por ejemplo, pues para el colegio, ¿no? Para estudiar o como entretenimiento infantil, o etcétera, etcétera, ¿no? Aquí demuestra el tutelaje que quiere no solo ya a los menores, sino a todos los españoles, quiere realizar este gobierno sobre nosotros, porque considera que somos una panda de inútiles y de borregos, y bueno, afortunadamente no es verdad, hay que ver los hilos. Aquí os voy a poner la intervención de Sánchez y luego os voy a explicar, o mejor dicho, voy a leer la explicación que da Pavel Durov, el creador de Telegram, de lo que se está convirtiendo España a nivel de libertad y democracia y derechos, de libertad de expresión, por ejemplo, porque lo ha explicado muy bien y no quiero yo tampoco duplicar la explicación, ¿no? Me parece que más concreta y más detallada que la irrupción de Elon Musk diciendo que Sánchez es un traidor, es un personaje sucio y asqueroso y es un tirano. Evidentemente podríamos estar de acuerdo, pero o sea, lo define bien, pero no lo especifica. Y en cambio, Pavel Durov sí. Primero os pongo la intervención de Sánchez y luego os leo lo que dice Pavel Durov de los proyectos de Sánchez sobre proteger la libertad de la gente, la libertad de expresión de la gente. Encima que la ataca con censura y represión, dice que él es el defensor de la democracia y de la libertad en todo el planeta. Es curioso, ¿eh? Last week, the owner of X, a migrant himself, used his personal account to amplify disinformation about the sovereign decision by my government, the regularization of 500,000 migrants that live, work, and contribute to the success of our country. Bueno, a ver, el señor Sánchez habla inglés, que dice que le ha molestado mucho que el señor Elon Musk indique en su cuenta de X que lo que ha hecho Sánchez al regularizar a 500.000 inmigrantes por decreto ley sin pasar por el Parlamento no es democrático y además va a crear un efecto llamada que para sustituir a los españoles por extranjeros. Esto es la pura verdad. Además, ahí va a incluir a todos los delincuentes porque no se va a requerir el certificado de estar limpio certificado de antecedentes penales. No se va a exigir a los inmigrantes delincuentes que vienen a España, porque los haylos, no son todos, pero los delincuentes que vienen a España, entre otros inmigrantes que vienen a trabajar, ¿no? Y por lo tanto, pues va a haber un efecto llamada de delincuentes y criminales, como si no tuviéramos bastantes con los ministros del gobierno de España, ¿no? Eh, y a su presidente, ¿no? Y su familia. Y los que tienen carne del PSOE, bueno, y unos cuantos más. Y unos cuantos palanganeros más. Pero lo que os digo, le ha molestado mucho que lo más opine. Claro, a él le molesta que la gente opine, sobre todo si no opina como él. Si opina como él, sí que lo acepta, pero si opina contrariamente a lo que él opine, pues entonces le molesta. Y como le molesta, pues tiene que difamar, censurar y acosar a los que están ejerciendo pues precisamente su libertad de expresión. Es curioso, ¿no? Y luego acusa de fascistas y de dictadores a los demás, cuando él es el mayor ejemplo de un Nerón viendo cómo Roma arde, ¿no?
the same platform that has allowed its AI grok to generate illegal sexual content. Meanwhile, Instagram has been accused of spying on millions of Android users around the world. Facebook has been used to deploy hundreds of misinformation and foreign. Aquí está acusando a las redes sociales, que en parte es cierto, porque Facebook sí que ha tenido que ver mucho con el tema de la pedofilia, ¿no? Y de las redes de pedófilos, como bien sabemos algunos, que hemos estado investigando el tema. Instagram, bueno, Instagram no lo conozco, porque no lo utilizo, así que no sé deciros lo de Instagram. Y en cuanto a lo de X, pues están buscando las vueltas a X porque no quieren que X siga difundiendo información que molesta a la censora y dictatorial Unión Europea y a la Agenda 2030 y a los globalistas, estos insensatos que nos quieren llevar al desastre y que están aplicando los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que teóricamente eran puras recomendaciones, en auténticas órdenes a cumplir a rajatabla y sin pasar por los parlamentos, y aplicándolas a instituciones, a administraciones, a escuelas, a hospitales y a todo el que pasa, a todo. Porque estamos en la dictadura del nuevo orden mundial. No sé si os habéis dado cuenta que esto ya no es una democracia y que hay que acabar con un nuevo orden mundial. Por eso algunos nos hemos hecho patriotas hacía tiempo, pero bueno, ya completamente, porque el nuevo orden mundial es una amenaza. Es una auténtica amenaza para la supervivencia de la humanidad. No es aquello que digas que es un obstáculo imprevisto. No, es una amenaza para la supervivencia de la humanidad, tal y como la conocemos, como al menos. Y sobre todo para la supervivencia de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos de los que habitamos este planeta. Sigo con este personaje. Interference campaigns during national and regional elections. Que dice que las redes sociales han interferido en campañas, pues si se las pagabais vosotros. Pero si son los gobiernos los que les pagan a las redes sociales para financiar desinformación y persecución del adversario político y manipular elecciones. De hecho, los presupuestos generales del Estado en los últimos que aprobó, que ya son de hace 3 años, aprobaron varios millones para Facebook, precisamente, para Google también, y creo que para YouTube, para censurar según qué temas. O sea, les pagaron para censurar y censuraron. Entonces, que acusen a las redes sociales que a veces, en ocasiones persiguen la libertad de expresión, sí, es correcto, pero es que la fomentáis vosotros. Entonces, ¿cómo acusas? Es como si alguien ordena a otro matar a quien sea y le da la pistola en la mano y luego le acusa de haber matado a la orden que dio él, ¿no? ¿Quién es más criminal, el que dispara o el que da la orden? Los dos, ¿no? Pues así estamos con este señor y las redes sociales que tragan con el poder, porque no es el caso de X, ¿eh? En X todavía hay libertad de expresión y en Telegram a medias. Por cierto, voy a acabar esto y os leo lo de Pavel Durov. All these cases are real and fresh and represent just the tip of the iceberg, a small sample of the many crimes and misconducts that are taking place every day. Está acusando de los crímenes y de los desastres de este planeta a las redes sociales y se queda tan tranquilo. Y además dice que es la realidad. Un personaje que de tanto mentir no sabe diferenciar entre realidad y fantasía. Nos dice lo que es la realidad. Tócate la pera, por no decir otra cosa. On social media. Some may say that if we do not like social media platforms, we can simply leave them. That no one is forced to use X or TikTok. And they're right. For many of us, this is still an option. But we know that our children and many citizens do not have that choice. Social media has become
aquí dice que si no te gusta una red social, con que te vayas es suficiente, pero que eso no es suficiente, porque hay que proteger a los niños. O sea, un personaje que permitía que los menores de las saunas de su suegro pues se dedicaran a la prostitución, dice que va a proteger a los menores. ¿Eh? Y que hizo su carrera política gracias a las informaciones que extraía su suegro de las grabaciones de los encuentros sexuales, ¿no? De altos cargos públicos del gobierno, del poder y de partidos políticos, jueces, etcétera, que se pasaban por las saunas gays de su suegro. ¿Eh? Hay que tener rostro de cemento, ¿eh? Hay que tener rostro de cemento. Y lo dice ahí delante de un foro mundial con un montón de gente y se queda tan tranquilo. Bueno, sigo. An integral part of their lives, of their reality. So if we want to protect them, there's only one thing we can do: take back control. Recuperar el control. Ahí lo he dicho, es una cuestión de control social. Control de las opiniones, control de los adversarios, control de todo lo que se diga. ¿Para qué? Para ir a la dictadura del nuevo orden mundial. O sea, ahí es que está diciendo la verdad. Que es una cuestión de control, no es una cuestión de derechos ni de proteger a los menores, es una cuestión de control. Porque a veces nos lo dicen en la cara y no nos enteramos. Por eso voy parando el vídeo, os voy diciendo, porque cuando te sueltan las cosas en la cara, no te enteras. Como bien dice la CIA, la mejor manera de esconderse es ponerse en medio de, como dicen los de la CIA, ¿no? La mejor manera de esconderse es ponerse en medio del tumulto de gente, ¿no? A simple vista, ponerse a simple vista. Pues estos se hacen igual. Nos explican lo que están haciendo, sus barbaridades, con toda la cara del mundo y así pues hay quien no se entera y les funciona. Mucha gente no se entera de nada. We need to to make sure that these platforms comply with the rules like everybody else. I know that it won't be easy. Social. Vale, aquí es interesante. Que las redes sociales cumplan las reglas. ¿Y quién pone las reglas? Ellos. O sea que las redes sociales tienen que cumplir lo que ellos quieran que cumplan. Y modifican las leyes democráticas y que teóricamente, al menos, protegen nuestra libertad de expresión y nuestros derechos a su gusto para lograr la censura y la manipulación de los medios de comunicación, que ya lo tienen más o menos controlados y comprados, de las redes sociales, que todavía no los han controlado del todo, les falta X, y Telegram en parte, porque ya lo están consiguiendo en Telegram también, y ya está. Y para llegar al nuevo orden mundial, a la dictadura del nuevo orden mundial. Eso es lo que es el señor Sánchez, un lacayo del globalismo mundial. Social media companies are wealthier and more powerful than many nations, including mine, but their might and power should not scare us, because our determination is greater than their pockets. Just me asusta hacer esto porque están muy determinados. Claro, no le asusta porque este señor lo único que tiene miedo es que le echen del poder para que no acabe con sus huesos en la cárcel. Pero a lo mejor a nosotros sí que nos debería de asustar lo que quiere hacer. O como mínimo poner en guardia, porque la gente cuando se asusta pues se queda como un conejo cuando dan las luces, ¿no? Pero digamos que ponernos en guardia, informar y tomar acción, porque en estos casos precisamente informar de lo que está pasando es fundamental. Y por eso os voy a leer la primera parte de este vídeo, que es la respuesta que da Pavel Durov, el creador, fundador y CEO de Telegram, a los planes del señor Sánchez, ¿no? Es impresionante la definición que hace y os la leo a pie de la letra. El gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en Internet. Anunciadas ayer mismo, estas medidas podrían convertir a España en un estado de vigilancia bajo el pretexto de protección. Aquí os explico por qué son una señal de alarma roja, bueno, quería decir de alerta roja, para la libertad de expresión y la privacidad.
Prohibición de redes sociales para menores de 16 años con verificación de edad obligatoria. No se trata solo de los niños, requiere que las plataformas perdonadme, que me he quedado sin agua, usen controles estrictos como exigir DNI o biometría. Peligro. Establece un precedente para rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recuperación masiva de datos. Lo que empieza con los menores podría extenderse a todos, sofocando el debate abierto. 2. Responsabilidad personal y penal para los ejecutivos de plataformas. Si no se elimina rápidamente contenido ilegal, odioso o perjudicial, sus responsables podrían ir a la cárcel. Peligro. Esto forzará la sobrecensura o autocensura. Las plataformas borrarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas. Tu voz podría ser la siguiente si desafías el statu quo. Bueno, eso lo sabemos algunos de hace tiempo. Criminalización de la amplificación algorítmica. Amplificar contenido perjudicial a través de algoritmos se convierte en delito. Peligro. Los gobiernos dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco controladas por el Estado. Exploración libre de ideas. Cámaras de eco se refiere a la sincronizada, ¿no? A la información sincronizada. Cuando todos los medios de comunicación dicen lo mismo. O atacan o crean las mismas cortinas de humo, o atacan a los mismos destinatarios, o mienten de la misma forma, exactamente punto por punto, de lo que haya que mentir para mantener el relato falso. O sea, Silvén Charrondo, Javier Ruiz y todos estos, ¿no? Jesús Cintora y toda esta peña, ¿no? Exploración libre de ideas desaparecida, reemplazada por propaganda curada. Aquí se refiere a propaganda controlada, sería. Seguimiento de la huella de odio y polarización. Las plataformas deben monitorear y reportar cómo alimentan la división. Bueno, aquí el delito de odio es todo lo que no les guste que tú expliques. Eso es el delito de odio. Pero si tú provocas odio, el mismo odio que ellos quieren provocar contra la extrema derecha, que dicen ellos, o contra los creadores de bulos, o contra los youtubers, eso no es delito de odio. Eso es fantástico. O sea, el delito de odio depende de dónde venga, porque si viene del gobierno no es delito de odio. Es un cursillo de amor, pero si viene de la oposición al gobierno es un delito de odio. Peligro. Definiciones vagas de odio podrían etiquetar críticas al gobierno como divisorias, llevando a cierres o multas, cosa que ya están haciendo. Esto puede ser una herramienta para suprimir la oposición, es lo que intentan. Estas no son salvaguardas, no solo a la oposición, sino a la libertad de expresión de cualquier español. No es un tema ya de contra la oposición, es que quieren controlarnos a todos. Seas del PP, seas de Vox o seas abstencionista, ¿no? Que también hay muchos. Da igual, aquí el caso es que si no le bailas el agua al gobierno en el poder, eres peligroso. Claro, ¿para quién es peligroso? ¿Para la población? No, eres peligroso para el poder. Y el poder lo que intenta es convencer a la población de que eres peligroso para la población. Cuando generalmente es exactamente lo contrario. Quien es peligroso para la población es el poder, el gobierno actual. Eso sí que es peligroso para la población. Estas no son salvaguardas, son pasos hacia el control total. Hemos visto estos guiones antes, gobiernos armamentizando. Armamentizando sería militarizando, sería más. Gobiernos militarizando la seguridad para censurar a sus críticos. En Telegram priorizamos vuestra privacidad y libertad, cifrado fuente, sin puertas traseras de resistenciales. Esto es que en la traducción pues no lo han traducido exactamente, porque el mensaje estaba en inglés, ¿no? Manteneos vigilantes España, exigir transparencia, luchad por vuestros derechos, compartid esto ampliamente antes de que sea tarde. Pavel Durov, creador y propietario del Telegram, yo lo he leído. Esto es lo que no quiere que Sánchez que escuchéis, lo que acaba de comentaros Pavel Durov. Básicamente, quien censura, controla y manipula la información no está luchando por la libertad de expresión, está luchando para destruirla. Y por lo tanto no es demócrata, no se atiene a la ley y es un dictador, un aprendiz de dictador como el señor Sánchez, por ejemplo, que no es el único, pero es el que nos ha tocado aquí en España sufrir, por desgracia, mientras no salgamos a la calle a echarlo, que es lo que teníamos que estar haciendo ya, porque este señor no se va ni con agua caliente si seguimos
sentaditos, ¿no? En nuestros sofás o en nuestras sillas o debajo de un puente, que es como vamos a acabar todos a este paso si no lo echamos ya. O peor. Venga, un abrazo y hasta el próximo vídeo.